Dice Iker Casanova que no muy lejos en el tiempo H. Bildu será la primera fuerza de este país y gobernará la izquierda en Euskadi. ¿Opina lo mismo María Solar, portavoz de H. Bildu en Barakaldo? Sin prisa pero sin pausa, decimos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos buenas expectativas y está claro que, bueno, la proyección es a que H. Bildu va a gobernar en muchas instituciones. Ha dicho, por cierto, ha utilizado un proverbio, Arratsaldeon, que no te he saludado, Arratsaldeon. Ha utilizado un proverbio africano muy bonito que dice que solo llegas más rápido, pero juntos llegas más lejos. Así es, porque de alguna manera lo que representa H. Bildu es esa comunidad, ¿no? Ahora mismo la sociedad comulga mucho con las propuestas que H. Bildu defiende, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos cada día siendo más amplios y vamos, pues bueno, consiguiendo que cada vez más gente venga a nuestro proyecto, ¿no? Y esa es la fuerza que tiene H. Bildu, ¿no? Esa parte comunitaria también. ¿Y entonces qué ha pasado con los presupuestos de Barakaldo? Que se han aprobado, pero sin que estéis todos los grupos. Fíjate que en Portugalete, por ejemplo, gobernando el Partido Socialista con mayoría absoluta, al final introdujo enmiendas de los diferentes partidos políticos y se aprobaron sin oposición. ¿En Barakaldo qué ha pasado? En Porto, por ejemplo, sin necesitar a nadie el Partido Socialista, ha tenido en cuenta a todos, ¿no? Que es una forma de gobernanza, pues bueno, bastante más democrática que lo que ocurre en Barakaldo, ¿no? En Barakaldo, ¿qué ha ocurrido? En realidad en Barakaldo no ha ocurrido nada nuevo, ¿no? Simplemente que los partidos de la oposición hemos hecho una acción conjunta para denunciar precisamente que en Barakaldo no hay espacios de participación democrática, ¿no? En este caso nos hemos centrado en los presupuestos porque entendemos que los presupuestos es un proyecto muy importante para la ciudad baracaldesa, porque de alguna manera lo que hace es decide y define hacia dónde va el dinero de los y las contribuyentes, ¿no? Y entonces nos parecía que el proyecto presupuestario era una oportunidad para precisamente aplicar una gobernanza compartida y democrática, ¿no? Y en este ayuntamiento lo que hace el equipo de gobierno es gestionarlo en base solo a sus intereses partidistas, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer todos los partidos de la oposición, ¿no? De alguna manera, pues bueno, hacer saber a la ciudadanía que los políticos y las políticas que gobiernan Barakaldo lo hacen siempre desde ese prisma partidista, ¿no? Y esa ha sido un poco la acción conjunta que hemos intentado hacer. De alguna manera lo que hemos denunciado ha sido la falta de espacios de participación. Eso es lo que hemos hecho y lo que hemos intentado hacer visible a la ciudadanía. Sí, porque María, lo que habéis comentado ya durante estos días pasados era precisamente eso, ¿no? Que no había habido una, una fase de diálogo, podríamos decir así, ¿no? Entre el equipo de gobierno y la oposición, en este caso, por ejemplo, con Euskal Herria Bildu. No ha habido contactos, no ha habido posibilidad, pues eso, de exponer propuestas, de dialogar. Sí, no, nunca. Nunca ha existido ningún espacio de diálogo y de participación ni con EH Bildu ni con el resto de las formaciones políticas, y diría yo más, ni siquiera con la ciudadanía a la hora de elaborar estos presupuestos, ¿no? El tema presupuestario es un ejercicio en el que en todas las instituciones se intenta consensuar, dialogar, llegar a acuerdos. Estamos hablando desde los presupuestos estatales a Gobierno vasco, a las diputaciones, como bien decías, en otros ayuntamientos, en Porto, por ejemplo, o en Bilbo, que también se gestionan bajo el misma fórmula de pacto PNV-PSE, han sido capaces de llegar a negociaciones, ¿no? Pero Barakaldo es un poco la excepción que cumple la norma, ¿no? Entonces, nosotros nos enteramos del proyecto presupuestario de Barakaldo, que diría yo que es el proyecto presupuestario del PNV y el PSE, en una comisión fuera del orden del día, sin saber que los concejales y las concejalas íbamos a recibir un pendrive con ese proyecto cerrado, ¿no? Y a partir de ahí lo que nos informaron es efectivamente que pensaban los 15 días para hacer enmiendas, ¿no? Convirtiendo lo que puede ser un proyecto pues bueno, para conciliar, un proyecto para conversar, un proyecto para proponer, en un mero trámite, ¿no? Y encima además sabiendo que luego nunca tienen en cuenta las propuestas que el resto hacemos, ¿no? Y aún así, bueno, nosotras sabiendo cómo se gestiona este ayuntamiento, ¿no? Como nunca hay estos procedimientos, sí que nos animamos a presentar, ¿no? Pero bueno, nos enteramos en el propio pleno precisamente que las habían leído por lo menos, pero que no cabía, ¿no? Porque nunca caben ese tipo de enmiendas en Barakaldo. Decías, fíjate, a raíz de lo que estabas comentando, quiero recordar que comentáis que desde el año 2016 no se habían aceptado ninguna de las más de 350, creo que eran, ¿no?, enmiendas a la oposición. Eso es. María del Campo llegó a la alcaldía en el 2015, el 2015 creo que los presupuestos estuvieron prorrogados, desde el 2016, que son 8 años, han sido 350 las enmiendas, 350 los proyectos que hay detrás de esas enmiendas, 350 las propuestas de diferentes colores que han sido rechazados sistemáticamente. A veces nosotros nos reímos ¿De cuando... todos los grupos? De todos los grupos, sí, de todos los grupos de la oposición.
participación. En este caso estamos hablando del Partido Popular, del Elkarrekin Podemos y de H. Bildu, ¿no? A veces decimos que es como una subasta de pescado el día que vamos a plantear las enmiendas, porque directamente es una tabla en la que dicen enmiendas de H. Bildu, no, enmiendas de PP, no, y así suma y sigue durante un montón de años, ¿no? Luego el argumento que escribía Maya del Campo en una entrevista que oímos era que las enmiendas eran muy difíciles luego de gestionar, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso pasará en todos los municipios. Okay. Lo que pasa que en Baracaldo lo que es complicado se convierte en imposible, ¿no? Pero bueno, nosotras trabajamos. Lo único que pedíamos era que queríamos aportar en positivo en ese presupuesto. Ella venía a decir más o menos que no las trabajabais. Sí. Que presentabais propuestas, pero que claro, que cuando se presentan enmiendas tienen que ser... Quito de aquí para poner de allí. Claro. ¿No presentáis la oposición las enmiendas trabajadas? Presentamos las enmiendas totalmente trabajadas y si no, cualquiera puede mirar la hemeroteca, ¿no? A nosotros nos decepciona mucho ese tipo de respuestas por parte de una alcaldesa como Amaya del Campo, o que no sean capaces de responder ni tanto ella, ni su partido, ni el Partido Socialista a las preguntas que nosotros les hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sistemáticamente se echan atrás las propuestas de los partidos que no tengan el mismo color que el suyo? ¿Por qué? ¿Por qué en cualquier proyecto bueno para Baracaldo nunca se abren procesos de negociación? Hoy son los presupuestos, pero estamos hablando del proyecto de tasas, que es un proyecto también importante. Estamos hablando de qué solicitar a fondos europeos. Estamos hablando de proyectos importantes para Baracaldo, de proyectos de futuro. Y en ningún caso, entonces nosotros lo que hemos intentado no es, como ella dice, bloquear los presupuestos. Porque si hubiéramos querido bloquear los presupuestos, efectivamente los hubiéramos bloqueado, ¿no? Nosotros lo que hemos querido en todo momento es aportar desde la negociación y desde lo positivo a un proyecto que entendemos que tiene que unir y que tiene que ser bueno para toda la ciudad baracaldesa, no solo para sus intereses partidistas. ¿Lo de bloquear te refieres a cuando os levantasteis de la mesa? Nosotros lo que hicimos fue decir que no avalábamos ese proceso porque no habíamos podido participar y que nosotros entendemos que el proyecto de presupuestos, como otros proyectos importantes para Baracaldo, tienen que ser algo más que tener 15 días para hacer una enmienda que luego sabemos a la postre que no las van a aceptar, porque de hecho el ejemplo ahí está, ¿no? Que luego es muy curioso porque siempre nos dicen que no aceptan nuestras enmiendas porque el proyecto es muy cerrado y es muy difícil quitar de un lado para otro. Pero luego, año tras año, y sobre todo desde que el PNV está gobernando en este ayuntamiento, el remanente del presupuesto, que es el dinero no gastado, va subiendo cada año. El año pasado sobraron de 120 millones de euros, 33 millones de euros en dinero no gastado. Y dicen que eso supone que es una buena salud financiera, pero nosotros nos preguntamos, ¿esa salud financiera es acorde con la de la ciudadanía? Es decir, tenemos colegios que se caen a cachos, dicen que no hay dinero, pero sobra ese dinero. Tenemos personas que duermen en la calle. Y no tenemos dinero para ahora mismo continuar con el albergue de mujeres que se acaba de cerrar hace 2 días. A nosotros no nos parece de recibo y creemos que, bueno, que han bajado mucho el nivel a la hora de debatir sobre algo que creemos que es súper importante, que es que este ayuntamiento se gestione de forma democrática, que es en lo que coincidimos, fíjate, con diferentes colores, 3 partidos en la oposición. Y eso es lo que ha ocurrido con el proceso de presupuestos este año. Y nosotros lo que hemos querido es visibilizar y hacer público a las personas que no conozcan que esta es la forma con la que se gestiona este ayuntamiento y que nosotros creemos que hay otra forma de gestionar las cosas y que por eso hicimos ese plante. Llegó el miércoles, el día de votar, ¿no? Bueno, de votar, porque realmente, como habéis comentado, debatir no, sino de votar al final ese presupuesto. ¿Qué valoración hacéis? Ellos hablan, bueno, que son 140 millones de euros, que van a servir pues, para hacer muchas inversiones o muchas actuaciones en Baracaldo. Desde Euskal Herria Bildu, pues, ¿qué lectura hacéis? A ver, nosotras si hacemos una comparativa con proyectos presupuestarios anteriores, vemos que es bastante similar, bastante continuista. Es verdad que este año contamos con 140 millones, es verdad que eso supone un 7,9% más respecto al año anterior y nosotros entendíamos que eso era una oportunidad precisamente para poder plantear nuevos proyectos que dieran respuestas a las necesidades que tiene Baracaldo, ¿no? Y por eso nosotros planteábamos ya hace varios meses diferentes opciones, ¿no? Pues si hacemos, por ejemplo, un análisis, ¿no? El área de igualdad sigue estando a la cola del presupuesto. En el año 2023 suponía un 0,4% del presupuesto y en el año 2024 ha subido a un 0,49%. ¿De acuerdo? Nosotros preguntamos en la comisión a qué se debía tan poquita subida y lo que nos contestaron es que era para adecuar el IPC de los recursos, pero eso supone que no han ampliado ni han innovado en nada que tenga que ver con el tema de políticas feministas, ¿no? Y ya éramos críticos y la sociedad es crítica, ¿no? Un poco por la poca intervención que se hace en este aspecto en el ayuntamiento.
O, por ejemplo, si analizamos también el área de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hay más en una situación de emergencia climática, en el 2023 se invirtió 600.000 euros y este año 2024 son 900.000 euros de 140 millones de euros, que si lo pasáramos a economía doméstica, por decirlo de alguna manera, es de 140 euros, yo estoy poniendo 90 céntimos en políticas de desarrollo sostenible en una situación como la que estamos ahora mismo de emergencia climática, ¿no? Por eso decimos nosotros que, bueno, en ese sentido es continuista, ¿no? Luego tampoco apuesta por la publificación de los servicios, sigue apostando sistemáticamente por privatizar los recursos, las contrataciones del servicio de ayuda a domicilio, polideportivos, limpieza, ese sistema de contratación no cambia. Y luego, sobre todo, pues bueno, no responde a los retos actuales, ¿no? Tenemos encima de la mesa ahora problemas importantes con el tema de la vivienda, de la emancipación juvenil. Pues bueno, en ese sentido no hay ninguna propuesta innovadora con el reto social, como comentaba. Pues bueno, a nosotros nos parece que es bastante continuista en ese sentido. Esas son las críticas al presupuesto que finalmente se ha aprobado con los votos de PNV y Partido Socialista, sí. Pero ¿cuáles eran las aportaciones que os hubieran gustado hacer desde H. Bildu y que al final no han entrado dentro de ese presupuesto? Bueno, en primer lugar, como decíamos, la primera propuesta que nosotros hacíamos era abrir una vía de negociación. ¿De acuerdo? El que nosotros hace 3 meses ya valorásemos que esto llevaba a los derroteros de los unos últimos años, nos parecía que no podía ser, ¿no? Y entonces, pues bueno, el plantear proyectos pensados para las personas antes de que se abriese este plazo, ya nosotros lo que queríamos poner encima de la mesa es que se abriera una vía de negociación, ¿no? Esa vía de negociación es abierta y aún así las propuestas que planteábamos eran propuestas que entendemos que son buenas para la ciudadanía, ¿no? Y voy a intentar hacer un resumen porque son muchas, ¿no? Y tampoco creo que, bueno, seguramente luego las veamos reflejadas, porque en alguna ocasión ya hemos dicho que nosotras gobernamos en diferido, que nunca nos aprueban nada, pero que a cabo de unos años nuestras propuestas y nuestros proyectos siempre están encima de la mesa, pero con otra chapa diferente a la de H. Bildu. Pero bueno, proponíamos, por ejemplo, sí, tenemos ese don, entre otros. Entonces, bueno, ¿no? Por ejemplo, en políticas que tengan que ver con los que hay con la cultura, planteábamos, por ejemplo, el dotar al tejido asociativo de equipamiento para que ellos puedan hacer uso de ese equipamiento para llevar a cabo sus actividades. Es una demanda que nos llevan pidiendo un montón de años asociaciones, colectivos y clubs. O, por ejemplo, poner en marcha la ordenanza del euskera que garantice los derechos lingüísticos de la ciudadanía. O planteábamos un proyecto muy majo que se llama Barakaldo Euskal Sortzaileak, que se trata de, a través de subvenciones, pues bueno, potenciar a creadores de contenido artístico en euskara, ¿no? Eso, por ejemplo, en esos términos, no han entrado. Pues no sé si es que no les parece bien al equipo de gobierno o es que, como te digo, pues ni siquiera las han leído, ¿no? Por ejemplo, con el tema de vivienda que comentaba, mira, hacíamos una propuesta que llevamos haciéndola muchísimos años en enmiendas, que es aumentar el parque público de viviendas a través de compra de inmuebles. Imagínate si esta enmienda se llega a tener en cuenta en los últimos años. Ahora mismo el Ayuntamiento de Barakaldo podría contar con más de 40 viviendas que podría haber sumado al parque de viviendas público para dar respuesta a las situaciones que tenemos, pues de violencia de género, de situaciones de desahucios, etc. Pero como parece ser que nada entra, que no sea de su color, pues esta enmienda, o en este caso este proyecto planteado, tampoco lo han tenido en cuenta. El otro día salía en prensa, vi una asociación de comercios de Barakaldo, ¿no?, que denunciaba cómo el tejido asociativo en Barakaldo estaba cayendo, ¿no? Pues precisamente nosotros hacíamos una propuesta en ese sentido, que era en los barrios periféricos donde el tejido comercial está ya muriendo, que el ayuntamiento, bueno, cediese lonjas municipales a pequeños emprendedores para que precisamente, pues bueno, ¿no?, el tejido comercial en esos barrios, bueno, empezara a brotar, ¿no? También es algo que no nos han respondido si les parecía bien o les parecía mal, ¿no? O sea, proponíais que se cediesen gratuitamente lonjas para personas que quieran poner un negocio. Eso es, a través del dinero público puedes comprar lonjas que luego, pues bueno, siempre con un proyecto con valoración, pues bueno, se dé a pequeños emprendedores y puedan empezar, ¿no? Y así de alguna manera lo que les haces es, les limitas un poco el coste al principio, que es sobre todo lo que cuesta, sí, y lo que la gente no se atreve, ¿no? Pues bueno, una medida que entendíamos que a nivel económico, sobre todo contando que siempre
ese dinero sobra ahí, pues bueno, se podía hacer, ¿no? O por último, por comentar alguna, con el tema de que Barakaldo sea una ciudad que cuide, pero que cuide dignamente, poníamos encima de la mesa el que verdaderamente hubiera un estudio para valorar qué supone la publificación, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? O que efectivamente el albergue de mujeres, que tenía fecha de cierre, 31 de marzo, fuera un proyecto estable y no dependiese la situación de calle de las mujeres de si hace bien, buen o mal tiempo, ¿no? Pues eran algunas de las propuestas que hacíamos públicas hace 3 meses y medio ya, tanto la ciudadanía como registradas al área de alcaldía, ¿no? Nos enteramos que las habían leído en el propio pleno cuando la concejala delegada de Hacienda nos dijo precisamente, bueno, las hemos leído, ¿no? Pero no hemos tenido, como me preguntabas, ningún feedback ni ningún espacio para poder siquiera plantearlas. Se extremaría de tus palabras, bueno, pues que se debería cambiar, ¿no?, esa gestión, esa forma también de trabajar en el ayuntamiento. Habéis sido, de hecho, muy críticos, ¿no?, durante todo este tiempo, pues con esa forma de gestionar y actuar, ¿no? Sí. De alguna manera, al final, este tipo de gestión lo que hace es perjudica a la ciudadanía. Es decir, nosotros los representantes y las representantes políticas estamos precisamente para, bueno, llevar la voz de la ciudadanía, y en Barakaldo hay muchas voces. Hay muchas voces y muchos colores, ¿no? Y nosotras creemos que todas deberíamos tener la oportunidad de estar representadas, ¿no? Y eso se llama gobernar de forma democrática. Gobernar de forma compartida, ¿no? Eso me preguntabas al principio, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que además el 21 de abril tenemos la posibilidad precisamente, ¿no?, de decidir si queremos seguir con estas viejas recetas como la que se gestiona el Ayuntamiento de Barakaldo, o queremos apostar por unas formas de hacer política mucho más colaborativas, como es la que representa EH Bildu, ¿no? Eso es un poco nuestra apuesta en política municipal y en otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, cualquiera que empaque con esa forma de hacer política nos encontrará EH Bildu. Pues con ese mensaje te dejamos, porque además tú lo has mencionado, de cara al 21 de abril tenéis mucho trabajo, sí, todos los que os movéis en la política. Sí. Así que nada, nos vemos en la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Qué ricasco. Qué ricasco soy.